Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase: comprender la importancia del salario y su relación con el Estado. Pero antes, un breve repaso de lo que fue la clase anterior, la relación entre el Estado y el mercado. Aprendimos que el Estado interviene en la economía de muchas formas. Influye en los impuestos, gastos públicos y numerosas regulaciones. Sus acciones afectan todos los individuos y todos los aspectos de la vida económica. Conocimos así de esta forma que también el Estado promueve la justicia, la igualdad y los valores sociales. Bueno, hasta aquí el repaso de lo que fue la clase anterior. Ahora nos vamos a centrar de lleno en la clase de hoy, que lleva por título El Estado y el salario. Para comenzar, ¿qué es el salario? El salario sueldo es la remuneración recibida por una persona como pago por su trabajo. De esta forma, el empleado puede beneficiarse de su contribución en tiempo y esfuerzo a la empresa que lo contrata, de la misma forma que puede ver traducida esa aportación en términos monetarios. El salario mínimo o el salario justo. ¿Ya? Vamos a continuar trabajando esto, ¿ya? El Estado y el salario mínimo. La idea de un salario justo o mínimo se refiere a la adecuación de lo que la empresa paga a un trabajador por sus servicios, pero además debe tener en cuenta otros muchos factores como el entorno, los salarios que cobran otros trabajadores, tanto en la misma empresa como en otras empresas cuando realizan actividades iguales o análogas, la buena o mala marcha de la empresa o las propias necesidades del trabajador. Aunque el motivo económico no sea el único para trabajar, ya que las personas vivimos también a través de nuestra actividad laboral, que es una parte importante de nuestra vida y de nuestro progreso y realización como personas. Está claro que si alguien aporta su trabajo a una empresa, tiene derecho a que las retribuciones del mismo le permitan vivir con determinado nivel económico, que dependerá del nivel de trabajo que realice, así como del esfuerzo en horas, dedicación y otros factores. Y no solo eso, todos tendríamos que tener un mínimo suficiente para vivir con dignidad, tanto el propio trabajador como sus familiares. El salario justo o mínimo como derecho fundamental. Según nuestra Constitución, todos los chilenos tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, o la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Por parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1948, también reconoce este derecho como fundamental y establece: toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual, y que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una exigencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Pero también tenemos otros artículos que dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Los componentes del derecho, de este derecho fundamental, siempre
siempre debe aplicarse según el principio de no discriminación que está recogido por la Constitución. En primer lugar, la no discriminación por razones de sexo. La tan mencionada brecha salarial entre hombres y mujeres es un verdadero problema, porque no es solo que también que se pague menos a las mujeres por el mismo trabajo, también consiste en que las mujeres son las que se acaban ocupando normalmente de los hijos, lo que produce el efecto de que tienen más bajas labores y reducciones de jornada, lo que también produce el efecto perverso de que ganen y coticen menos que los hombres. En tal sentido, la Constitución establece, seguimos con la Constitución, que la diferencia por sexo de categorías profesionales entre quienes realizan un mismo trabajo no puede considerarse como la justificación, sino antes bien como el origen o instrumento mismo a través del cual se formaliza esta discriminación vedada. Esto se intenta paliar con medidas legales. A tal efecto, se considera cierto tipo de este tipo de discriminaciones como muy graves. Sin embargo, la normativa legal nunca ha de ser suficiente para solucionar estos problemas. Será necesaria una concienciación de todos, empresas, trabajadores, para solucionar este problema. Tampoco se permite, como otro punto, la discriminación por razón de la antigüedad en la empresa. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo de los operarios que realicen las mismas funciones de la misma manera debe ser el mismo, aunque si esté permitido añadir un complemento salarial por antigüedad, nos referimos a los conceptos salariales básicos. Así está recogido los tribunales constitucionales en nuestro país. La no discriminación por pertenecer a uno u otro sindicato. Tampoco se permite discriminación por circunstancias personales de cada trabajador, como por ejemplo la discriminación por edad. Vamos a hablar ahora del salario justo o mínimo y la gestión empresarial. Además de todo lo dicho, las empresas también deben calificar, estudiar y decidir cuáles van a ser sus políticas salariales. Es verdad que el objetivo de una empresa es obtener beneficios y que para ello debe competir en el mercado con precios más bajos, por lo que va a pretender pagar los salarios más bajos posibles. En el lado contrario, el trabajador, como es lógico, pretende cobrar el mejor salario posible. El límite a todo esto es la negociación colectiva. La empresa debe respetar los conceptos retributivos y las tablas salariales que aprueba el convenio colectivo que les sea aplicable, por lo que, dato, un trabajador con una determinada categoría profesional tiene un salario mínimo fijado por el convenio. Pero también debemos ir más allá. Puede ser una buena política de la empresa mejorar estos límites mínimos establecidos y para mejor a sus trabajadores mediante mejoras salariales con fines como aumentar su rendimiento laboral, crear mejor ambiente en la empresa o retener a trabajadores que podrían irse a trabajar a la competencia si les ofrecen mejores condiciones. Y también opera esta ley del mercado. Hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? Bueno, aprendimos
dijimos de que, en primer lugar, no nos olvidemos que el título de esta clase se refiere al salario mínimo o justo y la intervención del Estado. ¿Qué es el salario? El salario o sueldo es la remuneración recibida por una persona como pago por su trabajo. De esta forma, el empleado puede beneficiarse de su contribución en tiempo y esfuerzo a la empresa que lo contrata. De la misma forma que puede ver traducida esta aportación en términos monetarios. Ya, eso es con respecto a qué es el salario. Ahora, el salario mínimo justo, también hablamos al respecto y dijimos de que un salario mínimo justo se refiere a la adecuación de lo que la empresa paga a un trabajador por sus servicios, pero además debe tener en cuenta otros muchos factores como el entorno, los salarios que cobran otros trabajadores, la buena o mala marcha de la empresa y las propias necesidades del trabajador. Bueno, como ya lo hemos señalado, el motivo eh, económico es una muy buena razón, ¿cierto? Que motiva, por supuesto, a las personas a buscar cierto empleo. Ahora, el salario mínimo justo también lo determina el mercado. Por lo tanto, ¿cierto? Aunque el motivo económico es el primer motivo, pero también hay otras más razones para trabajar. Eh, Está claro, ¿cierto?, que si alguien aporta su trabajo a una empresa, va a tener derecho también a que las retribuciones le permitan vivir con un determinado nivel económico, ¿verdad? Eh, y no solo eso, todos tenemos que tener un mínimo suficiente para vivir con dignidad, como el propio trabajador, ¿cierto? También con sus familias. Hasta aquí, ¿cierto? Esto es lo que hemos visto, esto es lo que hemos revisado. Y otra característica, ¿cierto?, tiene que ver porque con esto de la importancia que tiene el salario mínimo y que está contemplado también dentro de los derechos humanos, especialmente en la Carta Magna eh, que defiende, ¿cierto?, los derechos humanos, especialmente cuando estos han sido vulnerados. Por lo tanto, la Constitución también realiza, ¿cierto?, un trabajo en donde, ¿cierto?, en sus artículos señala de que todos los chilenos tienen el deber de trabajar y el derecho a trabajar, a la libre elección de la profesión o un oficio, a la promoción a través del trabajo y una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razones, ¿cierto?, de sexo o edad. ¿Ya? También, ¿cierto? Ya dijimos, ¿cierto?, de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada, ¿cierto?, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1948, establece que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual, y que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegura, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad de todos los componentes de las familias. También hablamos de que la, eh, la con- la- perdón, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también a través de las constituciones nacionales, ¿cierto?, de cada país, eh, va, ¿cierto?, a promover la protección de los derechos de las personas también, siempre, especialmente cuando estas son vulneradas. Por lo tanto, la no discriminación por sexo a la hora, ¿cierto?, de establecer un rango mínimo de sueldo no debiera existir, ¿cierto?, pensando en que el hombre históricamente ha tenido un sueldo superior al de la mujer. Por lo tanto, ¿cierto?, la no discriminación por razones de sexo, tampoco, ¿cierto?, la no discriminación por razones de antigüedad en la empresa, también, ¿cierto?, no discriminación por pertenecer a un grupo sindicato.
Estamos llegando prácticamente al final de la clase, jóvenes, pero antes, ¿cierto?, de avanzar, vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la clase de hoy, que llevó por título el Estado y el salario. Ahora sabemos que un salario justo o mínimo se refiere a la adecuación de lo que la empresa paga por un trabajador por sus servicios, pero además debe tener en cuenta otros muchos factores como el entorno, los salarios que cobran otros trabajadores, la buena o mala marcha de la empresa o las propias necesidades también del trabajador. Conocimos de esta forma que la Constitución también señala que todos los chilenos tienen el deber de trabajar, el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio. También a la promoción a través del trabajo a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de él y de la familia. A continuación, estamos en condiciones de poder responder las siguientes preguntas. Ya estamos llegando al final de la clase y por supuesto que como ya se ha hecho una práctica habitual, vamos a responder un par de preguntas, ¿verdad?, que tienen que ver con el relato de la clase de hoy. Dice, ¿qué es un salario? ¿Cuáles son los elementos de un salario justo o mínimo? ¿Qué es el derecho a un salario mínimo justo? Según ustedes, ¿son justos los salarios de los trabajadores chilenos? Bueno, jóvenes, yo los dejo trabajando y por supuesto que nos juntamos la próxima sesión eh, por por el canal, ¿cierto? A través del canal de YouTube y por supuesto en las conexiones Skype. Ya me despido, sigan trabajando. Chao, 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 chao.